Bueno, hermanos, voy a tener que ir rápido al texto por una cuestión de tiempo. Hoy han cometido un crimen y es que a alguien como yo le han dejado solo ahora mismo menos de 45 minutos. Si fuera nuestra iglesia, me daría igual. No, tranquilo. Pero como estoy en casa ajena, lo voy a respetar. Además de eso, hay que sumar que para mí y para mi esposa y para mí, nuestro cuerpo son las 2:15 de la madrugada y lo estoy notando. A eso la falta de azúcar. Así que ahora mismo tienen al oso en el púlpito. Bueno, hermanos, qué maravilla poder predicar por primera vez en una iglesia y tener la sensación de que estás en familia. No siempre pasa, pero aquí pasó y eso hace las cosas mucho más agradables. A pesar del cansancio, de todas las cosas, es el gozo de poder estar con ustedes. Luego lo sufriremos, porque siempre pasa. Cuando noto que es una iglesia así en la que nos sentimos como en casa, la despedida va a ser dura. Hoy Eduardo, su esposa, nos llevan a dar un paseíto por donde viven. Y Clicia me miró, yo no sé qué intención tenía, pero me dijo, ¿te imaginas viviendo en una casita aquí? Y digo, y al girarme vi que la casa de al lado de Eduardo estaba en venta. Dije, ¿for sale eso es venta? Digo, ok, hermanos, vamos a tener que caminar por otras áreas. Vamos a ir a la palabra y a ponernos serios, porque el tema que me toca para encerrar es que yo creo, igual no lo elegí bien para terminar, pero es necesario. Vamos a orar y preparar nuestro corazón. Señor, has alimentado nuestros corazones de una forma maravillosa a través de Salvador, del pastor Héctor. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor, por tratar asuntos tan importantes para nuestra alma y para nuestra vida delante de ti. Y a pesar de que ya es tarde, Señor, queremos pedirte que nuevamente hables a nuestros corazones. Tenemos hambre, Señor, hambre de tu palabra, porque queremos agradarte más y queremos que nuestras conciencias sean informadas con cada mensaje, para que tengamos una buena conciencia ante ti. Quizá a lo largo de los mensajes nuestra conciencia nos acusó, pero eso es bueno, porque significa que por tu Santo Espíritu nos estás transformando a la imagen de Cristo. Así que usa también este mensaje para santificar a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, desde el principio el tema ha quedado más que claro. Estamos hablando de la santidad de Dios. Hemos hablado de la importancia de la santidad en el ministerio, la importancia de tener credibilidad. Hemos hablado también de la importancia de reconocer la santidad de Dios en nuestro diario vivir y de que caminamos ante un Dios santo y de que debemos tratarlo como es, como santo debe ser tratado. Hemos visto también la importancia de llevar al punto adecuado la soberanía de Dios y la responsabilidad nuestra en nuestro crecimiento en santidad en base al tener que trabajar las disciplinas espirituales. Y finalmente Salvador ya nos dejó, como dicen, knockout con la conciencia. Estaba hablando y yo me preguntaba, ¿cómo está la mía? Y sí está cauterizada y por eso creo que está bien y me engaño. Yo he tenido un dilema mientras él hablaba, pero creo que todo el Señor lo está usando para llevarnos a una vida vivida en santidad. Pero vamos a terminar no pensando en nosotros, en cómo yo me tengo que conducir, en cómo mi conciencia se debe conducir, en cómo mi ministerio se debe conducir,
sino que como pueblo de Dios, vamos a pensar en el contexto de la iglesia. Porque no podemos dejar a veces que algo que está haciendo tanto daño en este tiempo lo siga haciendo, y es el individualismo. Cada vez somos más individualistas. En Barcelona, y yo no sé aquí, es común ahora ver jóvenes en una plaza, pero cada uno con un teléfono. Y en nuestro tiempo estábamos jugando a la pelota, tirándonos piedras, pero jugando, ¿no? De alguna manera más o menos adecuada o peligrosa. Pero ahora también ves a parejas, vas a un restaurante y ves a un matrimonio que han salido para celebrar su aniversario, un bonito restaurante, pero están mirando el teléfono. En la iglesia está pasando lo mismo. Hay gente que viene al culto, da su culto y se va a su casa. Y cada vez la iglesia se vuelve un lugar donde asisto, pero no una familia a la que pertenezco. Yo cuido de lo mío y que cada uno cuide de su vida. Incluso algunos reivindican eso, que nadie se meta en mi vida. Fui a un taller para pastores y un pastor daba el testimonio de un hermano que entró en membresía en su iglesia. Y cuando entró en membresía lo invitaron a cenar en familia, juntaron varias familias y él muy humildemente se levantó en la cena y dijo: quiero decir, hermanos, que ahora que soy miembro de la iglesia, les doy libertad para que si lo ven oportuno, corríjanme si algo no ven bien. Y un miembro de la iglesia se levantó y dijo: tranquilo, no necesitamos tu permiso, lo haremos. Porque esa es nuestra responsabilidad. Cuidar la santidad no solo nuestra, y no solo de nuestra casa, en caso de los hombres, las mamás, sino de nuestra iglesia. Nosotros queremos que nuestra iglesia ande en santidad, y si yo soy miembro de la iglesia, soy responsable. Y entonces, ¿cómo trataremos el pecado en la iglesia? ¿Cómo enfrentamos el pecado en nuestra congregación, incluso cuando no es nuestro? Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. En 1 Corintios capítulo 5, versículos 12 y 13, el apóstol Pablo dice: pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Esa es una conclusión a la que llega Pablo detrás de unas cosas que vamos a ver ahora. Pero mira qué interesante. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Qué curioso, porque parece muy contradictorio a una frase que impera entre creyentes. Nadie puede juzgar. No juzguéis para no ser juzgados. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mira primero la viga de tu ojo antes de quitar la paja del ojo ajeno. Qué bien nos vienen esos versículos para decirle a la gente: déjame pecar tranquilo y métete en lo tuyo. Porque es lo que significan cuando los decimos nosotros. No es lo que significa en el texto. En el texto no dice: no vengas a quitar la paja de mi ojo. Simplemente sé humilde para también examinarte tú al hacerlo. Hermano amado, la Biblia no solo nos da permiso a juzgar el pecado ajeno en la iglesia, sino que lo demanda. No solo podemos hacerlo, tenemos la responsabilidad. Ojo, la Biblia también nos llama a examinar el corazón, que hay gente que digo esto y ya se está como la hermanita de turno ¡epa! Yo quería escuchar este mensaje. El domingo hay culto y tengo tantas cosas que decir. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti primero, no sea que tú también seas tentado. Ve, pero con el corazón adecuado. Porque la finalidad es la restauración, no el desquitarte con la persona, no el humillar a la persona, no el maltratar a la persona, es la restauración. Queremos la santidad de la iglesia, no que se vacíe.
Queremos crecer a la imagen de Cristo. No queremos simplemente lastimarnos unos a otros. Pero corregir el pecado es cosa nuestra. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Dios juzga a los de fuera. Y qué interesante. Aquí a veces no lo hacemos y fuera vamos a decirle a la gente cómo deben vivir. Debes dejar ese pecado. Y es interesante porque yo encuentro personas que le dicen al mundano cómo debe vivir, como si fuera cristiano. Debes casarte ya y debes hacer esto. Digo, se va al infierno casado, muy bien, o se va al infierno heterosexual, pero sin Cristo lo único que tendrá es una conducta más moral. Por eso, papás, no se conformen con que sus hijos sean buenos muchachos. Predíquenle el evangelio. No se conformen con, haz esto, que en la iglesia tienes que lucir bien. No, quiero que seas salvo, no solo que haga las cosas bien, quiero que las haga para la gloria de Dios. Hermanos, del mundo se encarga Dios. Y de aquí Dios también, pero nos ha hecho responsables porque nos ha dado su palabra. Y tenemos la responsabilidad de juzgar a los de dentro. Y Pablo lleva el juicio de este caso a un nivel tan alto que dice, echadlo. Uy, palabras mayores, echadlo. Y se expresa así, expulsad de entre vosotros al malvado, que era un hermano, porque en la siguiente carta vuelve arrepentido y Pablo les dice, no le pongáis más carga de la que ya tuvo en su momento. Hermano, ¿qué pasó para que Pablo dijese esto? En primer lugar, en escena aparece un pecado que Pablo dice que ni siquiera los mundanos deberían haber hecho tal cosa. En 1 Corintios 5:1 dice, en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Hermano, hay de todo tipo de pecado en las iglesias, pero cuando uno lee esa palabra ve que hay cosas que no cambian. Si yo hablase con la mayoría de varones y en los años de ministerio pastoral que llevo, pocos me han confesado asesinatos. Pocos me han confesado adicciones a drogas, pero muchos me han confesado problemas con la inmoralidad. Jóvenes, jovencitas, adultos, varones, hombres casados, pornografía, conductas inadecuadas, relaciones inadecuadas. La inmoralidad es grave, hermanos. No es nuevo eso. Y no podemos fingir que no pasa. Por eso muchas veces hay personas que son muy afectuosas, a veces por cultura, ¿no? Y en nuestra iglesia a veces llegan y los hermanos entre el sexo opuesto dan rápido la mano. No, pero ¿por qué? Si en España se dan besos. Digo, vamos a tener cuidado. Porque a veces el exceso de confianza y cercanía. Me gustó que Salvador recordara algo que Pablo le dijo a Timoteo. Mírala con ojos como si fuera tu hermana, con pureza. No la hermanita de la iglesia, tu hermana, con pureza. Hay problemas con la inmoralidad, pero este caso no era solo un caso de inmoralidad común. Dice, una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Dice, estos casos uno no los encuentra ni entre los mundanos. ¿Y sabes qué me enseñan? Una realidad que no queremos que exista, pero existe, que en la iglesia pueden pasar cosas que no deberían pasar. Por ejemplo, en la iglesia nadie debería estar divorciado, pero hay divorcios. Pero no debería ser así, eso no es de Dios. El divorcio no es de Dios. Dios ama la familia. Y lo dice claramente, o sea, pueden buscar, pero tal motivo, da igual. Hay un versículo muy sencillo, yo soy Dios y aborrezco el divorcio. Ya está. Esa es una realidad, pero el pecado ha traído divorcios a nuestras iglesias locales. Casos de inmoralidad graves, cosas que nos han escandalizado. Puede pasar. Puede pasar que encontremos a un hermano llegar a cometer una atrocidad. Y duele porque dices, esto fuera, uno lo imaginaba, pero nunca en la iglesia.
Cuidado con idealizar la iglesia, porque algunos parece que quieren la iglesia aquí, que solo tendremos en la gloria. Pero es que, hermanos, estamos en un proceso de santificación. Y muchas veces los creyentes cauterizamos nuestra conciencia y llegamos a un punto de insensibilidad que vemos a un hermano hacer algo que no nos entra en la cabeza. ¿Cómo llegó hasta allá? Pero puede pasar, porque pasó en esta iglesia. Dice, una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Un hombre había tenido relaciones con la esposa de su padre. Entiendo, no es su madre, pero es una relación familiar. Esto es grave. Y entonces ese caso en la iglesia no pasó desapercibido. La gente lo sabía, porque en la iglesia lo sabemos todo. No lo decimos, pero todo se sabe. Todo se sabe. Y eso es un problema. Hay gente que dice, pastor, pero es que en la iglesia uno, al final todos los hermanos se enteran. Digo, en la tuya, en la mía, vea la que quieras. Vea la que quieras. Todo se acaba sabiendo. Todo se acaba conociendo tarde o temprano. Y este pecado se conocía. Ahora, ¿qué actitud tomó la gente? ¿Se escandalizó? ¿Corrigió al hermano? ¿Lo puso en disciplina? No, ahí entra el problema. En 1 Corintios 5:2 dice, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido. Qué bien escogidas las palabras, no enfadado, porque el pecado de los hermanos no nos da rabia contra ellos, no nos da ira contra ellos, nos da tristeza. El pecado nos debe entristecer, ver a un hermano caer no es motivo de alegría. Nosotros hemos tenido una disciplina bíblica en la iglesia de poner al hermano frente a la iglesia por un caso grave. Y yo estar diciéndole a la iglesia, el hermano está frente a la iglesia por esto, y yo estar llorando. No es alegre, no, uno no lo disfruta, uno no es tan tirano como parece. Solo conocen a un personaje de internet. En el fondo tenemos un corazón y queremos el bien de esas personas y nos rompe el corazón tener que llegar a eso. No querríamos, humanamente no querríamos eso. Nuestra cabeza nos dice 1000 veces, déjalo pasar, no pasa nada, ahora, seguro que lo arregla. Pero hay que buscar la santidad de Dios y que Dios sea honrado en su iglesia. Si fuera por nosotros no lo haríamos. Evitas un mal momento, un mal trago, una situación estresante, triste, pero Dios es santo. Hermano, te vamos a tener que disciplinar porque Dios es santo. Si no, no lo haríamos. Es que esa es la esencia de todas las cosas. La iglesia se debería haber entristecido para que el que de entre vosotros ha hecho esa acción fuera expulsado de medio de vosotros. Sí, hermano, hay expulsión en la iglesia. Muchas personas vienen de contextos de iglesia que a la disciplina se le llama falta de amor. Pero incluso Pablo habla de momentos de que se debe de disciplinar de tal manera que dice, para que sea avergonzado. Nadie quiere leer eso, pero está en la Biblia. Para que sea avergonzado. Incluso a veces dice, para que otros tengan temor cuando vean lo que le hacemos a este. Porque pasa, cuando eres nuevo en una iglesia, no entiendes esto de la disciplina y de golpe ves una pública, dices, voy a andar con ojo por aquí que voy a acabar delante del paredón yo también. Porque somos así. Cuando un padre está corrigiendo severamente a un hijo, el otro hermano dice, hijo, haz la cama. Claro que sí, papá, ya voy a hacer la cama, prepararla. Te traigo las zapatillas. He visto lo que le has hecho a mi hermano, yo no voy a pasar por ahí. Somos así. Mueve mucho más en ocasiones que la conciencia. Hermanos, debían haberse puesto tristes por el pecado y debían haber expulsado al que cometió tal cosa, pero no lo hicieron. Y a veces llamamos a esta actitud una actitud de gracia. Consentir el pecado es que la gracia abunde.
Permitir el pecado entre nosotros es mostrar gracia. Hermanos, la gracia no es permiso para el pecado. Eso no es gracia. Por favor, no entiendan mal la gracia de Dios. La gracia de Dios no es licencia para pecar. En Romanos un modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es impensable que alguien que está en la gracia viva en pecado. No es lo mismo caer en pecado que vivir en pecado. Hermanos, somos libres en Cristo, pero de la misma manera la libertad en Cristo no es libertad para pecar. En Gálatas 5:13 Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dos palabras que han hecho mucho daño a la iglesia: gracia y libertad. ¡Wow! Son palabras tan maravillosas, pero que mal utilizadas han permitido el pecado en las congregaciones y vidas de creyentes cada vez más similares a la vida del mundo. Hubo un tiempo, y los que tienen más años que yo, la mayoría, hubo un tiempo que saben, bueno, una hermana le dijo al pastor de la iglesia, dijo, mi pastor podía ser mi hijo. Digo, yo le gano, en mi iglesia podían ser mis abuelos. Algunos. Hermanos, pero muchos lloran al ver lo que está pasando en la iglesia. Antes se distinguía un creyente. Y les voy a decir algo, y que Dios me perdone. Hablamos del contexto carismático porque son muy legalistas, pero la nueva reforma se ha vuelto muy libertina. Tenemos las mejores enseñanzas. Te cito a Spurgeon, a Jonathan Edwards, y de memoria te doy citas de libros. Te hablo de las doctrinas, te enfrento a cualquier pastor carismático de cualquier denominación para un debate teológico. Pero ese hombre ora y yo no. Ese hombre es humilde y yo no. Para nosotros todo se puede. No hay un versículo que lo prohíba. Esto, no pasa nada. Esto, no pasa nada. Esto, no pasa nada. Ellos son legalistas, no pueden nada. Cuidado. Que muchos no te van a decir, la Biblia dice que es pecado. Te van a decir, no es prudente. No conviene. Somos demasiado débiles para ir saboreando las cosas un poquito. Somos demasiado débiles para acercarnos al precipicio. Y ese no pasa nada ha ido del legalismo a la otra punta, y ese es el tema de mañana, al libertinaje. ¿Y cuál es la excusa? Yo no soy un legalista, yo estoy en la gracia de Dios. Cuidado, la gracia de Dios no es para vivir pecando. La gracia que salva es una gracia que santifica. La gracia que salva es una gracia que liberta del poder del pecado. La gracia que salva es una gracia que transforma. La gracia no te tiene que decir no hagas esto. La gracia cambia de tal manera tu naturaleza y tu corazón que no quieres hacerlo. Oye, pero eso puedes, pero no quiero. No lo necesito. No me llama la atención. La libertad en Cristo es una libertad no para la carne, sino para la santificación, para el servicio, para el amor. Cuidado con utilizar dos maravillosas palabras como gracia y libertad y torcerlas para traer libertinaje a la congregación. Dios es santo. Y una iglesia llena de gracia y de libertad es la iglesia que va a vivir más en santidad. Porque la gracia y la libertad se traducen en una santidad disfrutada. No vivida como un yugo, sino vivida como un deleite. Tú dale a un niño no creyente, lee la Biblia. Hay padres cristianos que lo ponen hasta como castigo. Te portaste mal, obligatorio, léete el Pentateuco y no salgas de tu habitación hasta que te lo acabe. Papás, por favor, no castiguen a sus hijos con cosas como la Biblia. Su mente lo va a relacionar como algo relacionado con castigo. Pero para el joven que traen a la iglesia, se aburre en el sermón, se bosteza cuando hacen devocionales en casa. Pero ¿qué pasa cuando llega la gracia, la salvación?
En tu ley está mi delicia. La santidad eran normas, ahora deleite. Las cosas de Dios medio aburridas, ahora deleite. Donde hay gracia, la santidad es un anhelo, no una obligación impuesta, es el anhelo de nuestro corazón. Y la celebramos cuando la vamos alcanzando cada vez más. Celebramos el tener menos tentaciones que antes están corriendo detrás de nosotros. Celebramos la victoria sobre el pecado que el Espíritu Santo trae. Porque la santidad la anhelamos y la disfrutamos por la gracia de Dios. Y eso debe tener un creyente eso muy claro. Pero Pablo no es ellos. Ellos debían haber actuado de esa manera, entristeciéndose y expulsando a aquel hombre. Así que Pablo toma su rol y toma la autoridad que Dios le ha dado y trae una firme sentencia. En 1 Corintios 5:5 dice: entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entregad a esa persona a Satanás. Está fuerte, ¿eh? Yo hoy recuerdo la primera vez que leí las cosas de la Biblia. Para mí, soy el único creyente en mi familia, conocí al Señor a través de la que hoy es mi esposa, y yo de golpe empecé a leer este libro tan antiguo y aburrido, ¿no ves? Aburrido en aquel entonces. Hoy no sé vivir sin él, hoy lo tengo pintado de colores, pero era aburrido. Y yo cuando veo, la primera vez que leo, entregarlo a Satanás, digo, ¿esto cómo será? ¿Cómo va? Hay un acceso al infierno, te mandan directo, hay un tiempo con el diablo en persona. Claro, para un nuevo creyente la Biblia es impresionante, porque todo es literal, entregarlo a Satanás. ¿Cómo te mandan preso? Aquí hay que portarse bien, que si no ves a ese señor que en las películas sale con cuernos, rojo, ahí entre llamas. No era eso. Porque este hombre Pablo, que amaba tanto la iglesia, en 1 Timoteo 1:20 dice: entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes también he entregado a Satanás. Pablo vive entregando a la gente a Satanás. ¿Este hombre no tenía que ganar almas? Creo que le ha dado la vuelta al trabajo para que aprendan a no blasfemar. Pero ¿dónde está la gente que está en el mundo? ¿De quién son hijos? ¿Bajo el yugo de quién viven? Ellos creen que son libres, pero nadie es libre. Mira, en este mundo nadie es libre ni huérfano. O Dios es tu padre o el diablo, pero huérfano no anda ninguno. O eres siervo de Cristo o eres siervo del pecado. O tienes la luz del evangelio o la ceguera del enemigo. Pero el mundo yace bajo el poder del maligno. Entregar a Satanás es simplemente decir: mira, no hay mejor lugar para un creyente que este. Y no hay peor lugar para un creyente que fuera de este lugar. Por eso en mi mente, desde que conocí a Cristo, no voy a entender que un creyente no quiera estar en la iglesia. No lo entiendo. Yo nunca podré rogarle a la gente que vaya al culto, porque no concibo que no quieran ir. Yo es que veo absurdo tener que rogarle a un creyente: vengan a la reunión de oración, vengan al estudio. Digo, deberían morirse por estar. Si no quieren, nuestro ruego no va a servir. Porque no hay mejor lugar para un creyente. Por eso entregarlo a Satanás es ponerlo fuera. Y no hay peor lugar para un creyente. Para el mundo es su parque de atracciones. Para nosotros es el sitio de los cocodrilos que fui yo. Es todo el día andando esperando que uno no se escape. Porque no vamos a acabar bien aquí. Y eso es entregar a Satanás, es excomulgarlo. Es sacarlo de la comunión de los santos. Y no es algo que se inventó Pablo porque es duro. Es algo que enseñó el Señor Jesucristo. En Mateo 18, 15 al 17 dice: y si tu hermano peca, no te metas en su vida, porque cada uno hace lo que quiere. No, ve y repréndelo a solas.
Porque tampoco ve y dile a la hermana Florinda, ¿sabes lo que hizo? No, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, que es el anhelo, ¿verdad? Que se quede ahí. Has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, ve y públicalo en Facebook. Pon un estado de WhatsApp. Porque hay gente que canta en la alabanza y luego le canta gritando al marido. Son dos hermanas solo la de la alabanza. Alguna se va a dar por aludida. Yo cuando quiero saber qué hermano está enfadado conmigo, voy a los estados de WhatsApp. Un sermón sobre el abuso pastoral. Y yo, ya hermano, sé que no te gustó la corrección. Luego dejo que pase, aprendiendo a perdonar. Y yo digo, ya se le pasó. Ya se le pasó. Como a veces no hay tiempo para las reuniones, Facebook, WhatsApp, dime lo que escribes y te diré de lo que abunda tu corazón. Hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Dilo a toda la iglesia. Ojo, no a todos los que asisten. Yo entiendo que se refiere a los miembros de la iglesia local. Y sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Algunas traducciones dicen el publicano. Es como si fuera un mundano. ¿Por qué? Porque de un creyente esperas arrepentimiento. De un verdadero cristiano esperas quebranto, convicción de pecado y abandono. Pero ha ido uno y sigue. Han ido 2 o 3 y sigue. Ha ido toda la iglesia a insistirle, no a matarlo, a insistirle, deja ese pecado, deja esa actitud, deja ese... Y sigue. Obviamente nos está diciendo algo. Quizá no ha nacido de nuevo. Tenlo por gentil y publicano. Son palabras del Señor Jesús. Y eso es lo que Pablo está diciendo de esa persona de Corinto. Tenerlo por gentil y publicano. Eso no lo hace un creyente. Entonces, sacadlo, considerarlo como si no fuera creyente y vemos si Dios trata con su vida. Pero qué interesante, Jesús dice, vaya uno, si no vayan 2 o 3, y si no la iglesia. Cuidamos la reputación de los hermanos. No queremos ponerle una letra escarlata en el pecho y decir el fornicador, el adúltero, la orgullosa. Y al final no se disciplinan todos, se disciplinan los que se ven. Hay algunos que los suyos son tan para adentro que se libran demasiado. Pero hermano, a pesar de que la idea es guardar la reputación y querer la restauración, el pecado puede llevar al punto de tener que sacar a una persona de la congregación. Y no es por falta de amor, es porque hay alguien al que amamos más. A Dios. Papás, si aman a Dios más que a cualquier otra cosa, algunos de ustedes pueden llegar al punto de tener que echar a sus hijos de casa. Porque no se van a someter a sus normas y no van a consentir el pecado en su casa. Van a ser ya mayores, tener una edad adulta y vas a tener que decir, no te sometes, aquí no vas a vivir así. ¿A un padre le alegra eso? Claro que no. Pero quien ama padre, madre, esposa, esposo, hijos más que a Jesús, no puede ser su discípulo. Claro que anhelamos que eso no llegue a pasar en sus casas, pero han habido casos en que un padre con lágrimas le ha dicho a su hijo, Dios vale más que tú. Debe ser duro. Cuando corregimos a un hermano que peca, le estamos diciendo, Dios vale más y Dios es santo. No es falta de amor, porque la Biblia deja muy claro que la disciplina es evidencia de amor. Es más, el padre que no disciplina a su hijo lo aborrece. Y el que lo ama lo disciplina. Dios, la manera como nos muestra su amor es disciplinándonos. La disciplina es para nuestro bien. Porque no todo lo que nos hace bien sienta bien. La mayoría de veces lo que no sienta bien es lo que nos hace bien.
Y en la iglesia necesitamos entender que el pecado debe ser tratado con la seriedad que el santo Dios merece. A veces el pecado va a ser de tu hijo en la iglesia. Padres han tenido que vivir que su hijo sea disciplinado en la congregación. Qué duro estar ahí sentado y ser parte de los que disciplina a tu hijo que está aquí delante. O una esposa ver a un esposo disciplinado. Pero Dios vale más. Son momentos duros, pero también momentos que nos enseñan que Dios ocupó el verdadero lugar que debe ocupar en nuestro corazón. El primero. Hermanos, Dios es santo. El pueblo de Dios es llamado a vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, Dios no va a volver a buscar a una ramera. La historia de Oseas, que es muy bonita, no, somos la ramera, pero somos la ramera santificada, somos la ramera lavada, somos la ramera dignificada, somos la ramera perdonada, ya no somos la ramera. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados y redimidos de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús, sangre como de un cordero sin tacha y sin mancha. La Biblia es categórica cuando dice que Dios viene a buscar un pueblo vestido de lino fino. Dios no se llevará a la ramera, se llevará una novia vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Debemos cuidar que esa novia esté así de ataviada. Y pastores van a pagar un alto precio por haber prostituido la iglesia del Señor. Porque a veces la disciplina lleva a fugas, a éxodos de la iglesia. Gente se va, gente la rechaza. A veces predicar sobre estos temas de esta conferencia en estos tiempos, pocos lo hacen. No está de moda. No está de moda hablar de santidad, porque a la gente le aburre, porque se toca el pecado, porque el mensaje confronta. Hemos sido confrontados desde el primero y lo seremos mañana, porque son mensajes contra nuestra mayor batalla, la lucha contra nuestro pecado. Pero necesitamos predicar mensajes que vayan limpiando la iglesia. El rey se fue un tiempo y nos ha dejado al cuidado de su esposa. Y va a volver y rendiremos cuentas por cómo la presentemos. ¿La queremos hacer más atractiva? ¿La ponemos más sexy para la gente? El mundo la va a disfrutar, le encantará, la llenaremos, todo el mundo vendrá a echarle fotos. Pero cuando venga el rey, vamos a correr. Eso es peor que el oso. Porque del oso escapas, del rey no. Del rey no. Te podrás meter en una cueva, bajo una montaña. Él te encontrará y te juzgará. Él te dijo, la quiero santa. Manténla santa. Cuídala en santidad. Predica para que sea santa. Disciplina el pecado para que sea santa. Y yo vengo a por una santa, Rendiremos cuentas por lo que has hecho. Tú no eres el Señor, yo soy el Señor, tú eres un mayordomo. Haz solo tu trabajo, no improvises, no inventes y no tengas temor de ellos. Ten temor de mí más que de ellos. El miedo que tienen los pastores a las ovejas muchas veces les lleva a no hablar. El miedo a perder personas y el anhelo de tener iglesias llenas de gente les lleva a no hablar. El miedo a no ser aplaudidos y no ser bien vistos y no ser el pastor que cae bien a todo el mundo les lleva a no hablar. Pero ¿de qué vale que nos quiera la gente, que esto esté repleto de personas, que seamos la iglesia más famosa del condado y cuando estemos delante de Dios, Él vaya a hablar? No. Agrada a Dios, cueste lo que cueste. Haz las cosas como Dios manda en el ministerio. Mejor 50 ovejas que 500 cabras.
Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cuidado con el anhelo por los números. El que trae el crecimiento es el Señor. Hermano, mira, nosotros podemos llenar un local. Los hombres podemos llenar un local. Ponles un gran grupo de música. Da igual cómo vivan, que tengan talento. Dales un concierto, como dijo el hermano. Dales un concierto. Que vengan a danzar, remolinear y lo que quieran. Luego de eso, saca el pianito, baja las luces y hazlos llorar. Luego un mensaje de 20 minutos que la gente a partir del 30 ya no retienen información. Pero la película de 6 horas, los 30 capítulos de la serie la ven. Y al final de todo, otro pianito y la administración. Y la gente, ¿qué tal el culto? ¡Ay, sentí una presencia, sentí un calor, sentí un estremecimiento, sentí... Ya está. La semana que viene, trae un amigo que va a sentir también. Yo siento, cada vez que suena la banda sonora de Gladiator, siento. Cada vez que veo una película de todo gas, quiero coger mi coche que no corre más de 150 y ponerlo a 400 por hora. Cada vez que siento una banda sonora de una película romántica, me entran ganas de declararle mi amor a mi mujer. Es lo que tiene la música. Somos seres emocionales y muy manipulables. Yo he estado en el lado oscuro de esta historia. Yo he estado en una campaña cuando estábamos en otro rumbo. Y yo le he dicho a un joven, esa persona, hoy se caen. Y se caen. Es fácil. Tú quieres llegar al corazón de alguien, solo ten vista. Mujeres que están solas en la sala y tienen un anillo en la mano. Empieza a hablar de matrimonio, a ver cómo reaccionan. Y ves que cuando tocas marido, casa, empiezan... Ya está, ella no sabe que lo estás viendo todo. Al final, solo tienes que bajar un poco la voz, poner el piano, un poco las luces. Hermanos, ustedes no me conocen, pero Dios sí les conoce. Y hoy aquí hay por lo menos una mujer que tiene una carga grande por su casa. Pero yo quiero decirle, y no lo digo yo, se lo dice Dios a ella hoy. Dios está viendo tus lágrimas. Y lo que tú estás sembrando con lágrimas por tu marido lo vas a cosechar. Yo no sé quién eres, pero si estás aquí, pasa adelante. Déjame orar por ti. Hermano, estadísticamente aquí hay mujeres hoy con problemas en su casa. Es muy fácil jugar a eso. Es muy fácil las profecías generales. Hermanos, el pecado no sienta bien cuando se confronta. La santidad no es un tema atractivo. No nos emociona. Nos duele. Pero son los temas que han llevado a la iglesia cada vez más a ser más como Cristo. No somos llamados a decorar la novia del Cordero de una manera atractiva a los hombres, para llenarla de gente a cualquier costo. Somos llamados a predicar la palabra de Dios de tal manera y corregir el pecado de tal manera y tomar en serio el pecado de tal manera que cada vez nuestras congregaciones estén más ataviadas de lino fino. Debemos buscar la santidad en el pueblo de Dios. Mira cómo sigue Pablo y termino en 5 minutos. Yo lo tengo diferente. Hermano, yo voy con horario de España, cuidado, porque yo no sé ya en qué horario estamos, pero deme solo 5 minutos. Los versículos 6 al 8, Pablo dice, vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? En ocasiones la palabra levadura la ha utilizado para hablar de falsas enseñanzas, pero en este caso habla de tolerar un poco de pecado. Y es verdad, ese poco de pecado corrompe toda la iglesia. Toda la iglesia, no esperes que la iglesia se vea fea y sucia porque ahí todo el mundo está pecando. No, con que permitas un poco se corrompe todo. Se corrompe todo. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado.
Por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Hermano, no sirve el pecado en la iglesia. Somos llamados a celebrar a Cristo, nuestra Pascua, con panes sin levadura, con una vida santa, en verdad. Y eso significa que no podemos tener comunión con cualquier persona. No podemos hacer acepción de personas. Pues yo no te enseño, deja que Pablo hable, versículos 9 al 11. En mi carta os escribí que no anduviereis en compañías de personas inmorales. No puedes andar en comunión con cualquier persona. Pero mira qué fuerte lo que dice. No me refería a la gente inmoral de este mundo. Esa ya damos por hecho que no vas a tener mucha comunión con ellos. O a los avaros y estafadores o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo. No tendríais ni cómo ir al trabajo. Pero es fuerte lo que dice ahora. Sino que en efecto escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, un avaro, un idólatra, un difamador, un borracho, un estafador. Con ese ni siquiera comáis. Y está cantando a tu lado. Porque en la iglesia no todos son. Que venga, que escuche el evangelio, que Dios obre en su vida, pero comunión. Tienes que tener discernimiento para saber quién es hermano. Una cosa es estar al lado de alguien y otra cosa es tener comunión con alguien. Pablo se está refiriendo a tener comunión con esas personas. Pablo lo dice en más ocasiones, 2 de Tesalonicenses 3, 14 y 15. Si alguno no obedece a nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino a molestarle como un hermano. Tenemos que ser selectivos con nuestras compañías. Pablo también le dijo a los corintios, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El pecado debe tratarse con seriedad en la iglesia. El pecado debe ser corregido, el pecado debe ser disciplinado y si es necesario debe llegar a la excomulgación, a la excomunión de la persona. Y cuando elegimos con quién andar en cercanía y tener comunión, debemos ser selectivos. Pero pastor, ¿y si un hermano no está bien? Ve de misión, ve a predicar, ve a compartir el evangelio, no a tener plena comunión como la que tenemos con aquellos que nos ayudan a crecer en santidad. Hermanos, no pasen por alto el pecado en la iglesia, no piensen en ustedes, piensen en Dios. Porque a veces nos miramos a nosotros y decimos, pero ¿quién soy yo para ir? Si no vas tú, ¿quién va? ¿Quién va? Por eso dice, si tu hermano peca, si lo ves tú, yo no. Como cuando me dicen, pastor, el otro día estábamos tomando un café y el hermano dijo esto. ¿Y qué hicieron? Lo estamos contando para que hable con él. Ok, pero no le diga qué le dijimos. Digo, pues tengo que volver a hacer las cosas de antes. Hermano, Señor me ha mostrado. Tuve un sueño. Te vi en una mesa diciendo esto. Hermano, yo no puedo mentir. Si ustedes no lo han disciplinado, que lo han visto, y no les puedo decir que fueron ustedes, ese pecado no se puede corregir. Porque yo le voy a decir, hermano, dijiste eso, ¿cómo lo sabe? Pero en la iglesia me conocen, me lo dijeron ellos. Enfádate si quieres, tratamos lo tuyo primero y luego te enfadas con ellos, también lo tratan, pero porque no se puede consentir el pecado. Entonces hay que instruir a la iglesia que ellos tienen que ser maduros para corregirse unos a otros. Si sale un tema inapropiado, hermano, córtalo. Si sale una actitud inadecuada, hermano, ve y dilo, con un espíritu de mansedumbre, con humildad.
pero hazlo. Unos a otros nos tenemos que ir puliendo. Hierro con hierro se aguza y nosotros nos vamos a ayudar. Somos un medio de gracia en la vida de cada quien para crecer en santidad, pero debemos tomar el pecado entonces en serio. No podemos ignorar el pecado en la iglesia, porque Dios lo odia. Hermanos, cuidado con pensar que eso pone triste a Dios, que Dios está llorando, Dios te está viendo así y llora. Dios está airado, airado. Lo aborrece, le da asco, náuseas, le produce ira, te querría y no lo hace por la gracia. Así ve Dios el pecado. Entienda cómo ve el pecado en la iglesia, en su casa, en su trabajo. Así lo ve Dios. Y así lo debemos tratar, cuanto más entre los santos. Hermano, tratemos el pecado no bajo nuestra percepción humana y débil, bajo los ojos de un Dios santo que nos ha dado la comisión, la obligación, el deber de cuidar que su iglesia luzca santa, porque una iglesia santa no representa a Dios. No representa a Dios. Tenemos iglesias hoy que la gente no ve diferencia entre el mundo y ese lugar. La iglesia es un lugar diferente. Hay una canción antigua, muchos la habrán cantado. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Y es una realidad. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y se tiene que notar. En nuestra manera de hablar, de conducirnos, de relacionarnos. Y cuando el mundano entra en medio de nosotros, debe notar que está en un lugar diferente al que está acostumbrado. Esta gente es rara. ¿Sí? Y cuando escucha el evangelio, o se convierte o se va. Porque el impío no prevalece en la congregación de los justos. A no ser que se esté predicando otra cosa y entonces se va a quedar con nosotros la mar de feliz. Pero cuando la iglesia predica el evangelio y trata el pecado con seriedad, o conversiones o visitas, pero no se quedarán entre nosotros disfrutando. No les tendremos que hacer nada malo. La palabra lo hará todo, como lo hizo con nosotros, que nos humilló, nos quebrantó y nos llevó a los pies del Señor. Pero recuerden que mantener una iglesia santa, no nos remanguemos ahora como diciendo, esto depende de mí ahora, yo voy a mantener. Hermano, todo viene de Jesús. Nosotros no somos santos como para mantener la iglesia santa, nosotros nos esforzamos, pero la fuente es Cristo. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermano, necesitamos ser iglesias apegadas a Cristo, depender de Cristo, ir a la fuente, abrazar la fuente, ir a beber cada día. Él nos dará la fuerza, Él nos dará la guía, Él nos dará el sustento para que su iglesia sea santificada, porque es de Él. Y no hay nadie más interesado en una iglesia santa que Él. ¿Quieres que el hermano que está en pecado luche por salir y crezca en santidad? Acompáñalo a la fuente. Tú no lo vas a cambiar. Cuando los hermanos están mal, ¿qué les decimos? Oro contigo. Yo me oro contigo, pero buscaremos a Jesús juntos, porque solo Él puede hacerlo. Yo no puedo hacer que dejes eso. Yo no puedo dejar ni lo mío. Solo Jesús hace eso. Necesitamos iglesias donde el evangelio de Cristo esté en el centro. El evangelio no es solo para los inconversos, es para nosotros. El evangelio es la motivación principal del creyente para crecer en santidad. Es la cruz, es Cristo. Él es la razón de mi humillación, de sentirme mal, de querer correr a sus pies cada día. Él es la razón, Él es el motor, Él es el motivo. Si Cristo no te motiva, otra cosa no lo puede hacer. Es Jesús, solamente Él. Por eso Él es la vid, nosotros los pámpanos. En Él damos fruto, alejados de Él nada podemos hacer. Seamos iglesias que ponen a Jesús en el centro y trataremos el pecado debidamente, porque cuando veamos a alguien pecar, miraremos a Jesús y diremos,
pagó un alto precio por eso. Y eso no puede estar aquí. Y lo trataremos con la seriedad que la santidad de Dios merece, pero también con el amor, la compasión y la misericordia que el Señor Jesús demuestra. Que nuestras iglesias luzcan más santas cada día. Para que luzcan santas tenemos que tratar el pecado con seriedad. Y para tratar el pecado con seriedad tenemos que poner los ojos en Jesús. Para ver lo que el pecado trajo sobre Él. Pongamos a Jesús en el centro y el resto lo hará Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por recordarnos la necesidad de trabajar por iglesias santas, de tratar el pecado con seriedad, de entender el alto precio que se pagó, Señor, y de buscar, Señor, en amor y humildad corregir el pecado en medio de nosotros. Si es necesario, Señor, llegar a la excomunión, Señor, con todo el dolor de nuestro corazón, lo haremos para demostrar que honrarte a ti es más importante que cualquier otra cosa. Pero corregiremos el pecado, Señor, primeramente con el deseo de la restauración del pecador. Y en segundo lugar, Señor, también con humildad, sabiendo que nosotros también seremos corregidos en algún momento. Pero juntos, unidos, ayudándonos unos a otros, buscando cada día crecer más y más en santidad. Oh Señor, que cuando vengas nos encuentres irreprensibles. No solo con una conciencia irreprensible, con una vida irreprensible. Y sabemos que eso se dará porque tú has prometido empezar una obra y perfeccionarla día tras día hasta el final. Y usarás tu iglesia y la predicación de tu palabra y la disciplina para seguir perfeccionando la obra en nosotros. Dolerá, pero será porque nos amas. Porque al que amas como a un hijo, lo disciplinas. Ayúdanos, Señor, a ser una ayuda para los hermanos cuando cometan alguna falta y que también seamos ayudados cuando la cometamos nosotros. Pero sobre todo, que te demos a ti la gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.